Regresamos con nuestro primer minuto informativo cuando son las 8 horas con 33 minutos de este día jueves 2 de marzo. Vamos inmediatamente a contactarnos con nuestro móvil que está ubicado ahí en la Plaza Colón, porque ahí ya se encuentra Jan Seura, vocero del movimiento No Más AFP aquí en Antofagasta, y que nos tiene noticias respecto al apoyo abierto ya que este movimiento le ha prestado a los distintos trabajadores, a los distintos sindicatos que en estos momentos se mantienen movilizados o paralizados en la comuna de Antofagasta y también en nuestra región. En torno a este apoyo es que queremos conversar con Jan Seura, que le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer minuto informativo. Jan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván, por la invitación, por tenernos acá. Jan, cuéntame primero, ¿quiénes te acompañan en esta ocasión? ¿Son grupos de trabajadores de sindicatos que han recibido justamente o que están recibiendo el apoyo en este momento del movimiento No Más AFP? Sí, claro, bueno, aquí se encuentra es representante del sindicato Lo Más Valla, SDGS, MOLIF. En el fondo es el Frente de Trabajadores Mineros que se está haciendo presente y apoyando, ¿cierto?, estas movilizaciones que se han generado durante los últimos días aquí en Antofagasta. Jan, cuéntanos un poco en torno a por qué en estos momentos decide el movimiento No Más AFP apoyar las movilizaciones de estos distintos grupos de trabajadores. ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, la razón es bastante sencilla. Nuestro país vive en este momento una crisis a todo nivel. En lo específico en la seguridad social, con las pensiones, y también lo vive en el trabajo. Entonces, de alguna manera, el empresariado y también el gobierno, que unidos, ¿cierto?, pretenden que nosotros los trabajadores paguemos los costos de esa crisis. Entonces nosotros vemos que de alguna manera la clase trabajadora debe estar unida. Y aquí en Antofagasta, desde el 2016, nosotros hemos mostrado esa forma de unión en donde la clase trabajadora ha generado movilización y fuerza para poder levantar sus demandas, que son justas y legítimas, demandas que también son históricas aquí en Antofagasta. Jan, desde esa perspectiva hay un emplazamiento bastante fuerte y que yo creo que se ha hecho notar mucho desde hace un par de años también, que tiene que ver con la dicotomía que cada vez parece ser mayor entre el empresariado y los trabajadores, y en donde al parecer el gobierno, el Estado, no ha sabido mediar estas dos perspectivas que cada vez, como te decía, parecen estar más distanciadas. ¿Cómo ven ustedes del movimiento No Más AFP lo que está ocurriendo con, podríamos decir, este movimiento tripartito, empresariado, gobierno, trabajadores? ¿Hay relación? ¿No hay relación? ¿Se está trabajando de manera correcta? ¿Falta por avanzar? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bien, es lamentable que haya falta de voluntad política para poder ir resolviendo las demandas justas de los trabajadores, de la clase trabajadora. Nosotros vemos que este comportamiento no ha parado desde cuando, podríamos decir, hace 10 años atrás, un poco más se mantiene, y nuevamente hoy día esta concertación, esta alianza santa que hay entre el empresariado y la clase política hace que se profundice más la crisis que hay entre los trabajadores, ¿cierto?, y esta clase dominante, podríamos decirlo así, que son ellos, en donde al final somos los trabajadores los que tenemos que pagar las crisis. Una de las cosas, por ejemplo, que vemos que la reforma laboral que se está llevando a cabo es un ejemplo calzado a los propios intereses de los empresarios. Y vemos también cómo se manifiesta eso, por ejemplo, con la ley de pesca, podríamos decir, en donde son pauteados los legisladores a través de los empresarios. Entonces, la crisis que hay hoy en día es profunda, es grave, y solamente somos los trabajadores organizados, los trabajadores empoderados y los trabajadores que podamos unirnos en torno a nuestras demandas, que son legítimas y que son totalmente justas. Desde esa perspectiva, de todas maneras, Jan, hay muchas críticas que uno ve a través de redes sociales, en las conversiones diarias, en donde las movilizaciones, sobre todo de la minería privada, son bastante criticadas. La cantidad de los millones de pesos que se manejan a través de bonos, los sueldos millonarios que se ganan en algunos puestos, no en todos, obviamente. ¿Cómo es que también No Más AFP da una respuesta un poco a estas críticas que ciertos sectores hacen en torno a que los mineros, lo digo entre comillas, se quejan de llenos, por decirlo en buen chileno? Sí, eso es algo que a nosotros no he escuchado mucho, y bueno,
El sindicato de Escondida, de hecho los sindicatos que agrupa el Frente de Trabajadores Mineros, es un movimiento sindical, son de sindicatos fuertes, son sindicatos que llevan una organización en donde ellos han podido conquistar demandas legítimas y justas. Ahora, en ese transcurso de tiempo, que hoy lleguen a un nivel en donde sus sindicatos, y yo debo reconocer porque no conocía más allá de lo que uno ve también por televisión o por lo que ellos demandan, los sindicatos están muy bien organizados, están bien empoderados con sus bases, con sus trabajadores, y eso lo hace tener negociaciones que tratan de generar un intercambio más igualitario frente al común de los trabajadores, que tenemos un intercambio desigual, bajos salarios, no tenemos tantos beneficios, pero sí vemos que esos son sindicatos fuertes y que han ido conquistando esas luchas y esos beneficios en forma dura, ¿cierto? Y creemos que eso mismo que se ha generado hoy, que la autoridad ha responsabilizado nuevamente a los trabajadores frente a una negociación que ya veían. Estamos hablando de BHP, que es la empresa más importante en el mundo, que genera millones y millones de dólares de inversión y también de utilidades enormes en países como Chile, en donde pagan poco impuestos, tienen un modelo de relaciones laborales totalmente proempresarial y tienen toda una arquitectura para que tengan beneficios enormes, y aún así quieren generar condiciones adversas, y no solamente por el dinero, porque hoy en día con la huelga BHP sigue ganando dinero y las empresas que le rodean siguen ganando dinero, sino que lo vemos sobre una intransigencia y una manera de actuar en donde no quiere dejarse doblegar esta clase dominante, podríamos decir, frente a los trabajadores. Y los trabajadores que están pidiendo lo justo. ¿Y qué es lo justo? Que no le vayan a quitar beneficios que han ganado durante los años de movilizaciones, porque aquí en Antofagasta, en Chile, si no te movilizas, si no te levantas, no obtienes nada, y con el diálogo vemos cómo son las mesas de diálogo, tampoco llegan a resultados. Entonces al final empujan a los trabajadores a que lleguen a un punto agudo, un punto en donde al final quieren hacerlos ver a la opinión pública como que si ellos fuesen los que provocan todo esto, pero perfectamente la empresa pudo haber tenido una disposición distinta, pudo haber, no sé, hecho correr su cadena de valor y haber protegido un poco más a los trabajadores. Jan, bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros, pero no nos podemos despedir sin antes unas últimas dos preguntas que ojalá estén entrelazadas. ¿Se está pensando en realizar alguna manifestación o movilización entre los trabajadores que en estos momentos están movilizados y no más AFP? Y en relación justamente a eso, preguntarte quizás cuáles son los 2 o 3 hitos más importantes que el mismo movimiento No Más AFP tiene para este año 2017. Bien, nosotros seguimos con la... A ver, los trabajadores tenemos una característica que este proceso a nosotros no ha mostrado, que es la solidaridad, que es trabajar unidos y en conjunto, que es confiar en el otro. Y eso nosotros lo vimos en el 2016, donde también apoyamos a movilizaciones y huelgas legítimas, como los compañeros de Sodimac, de Banco Estado, y hoy día no vamos a dejar de hacer eso. Hoy los trabajadores de Molif, de Mejillones, que están hace más de 30 días en huelga, también están luchando por demandas justas. También están los trabajadores de Escondida luchando por demandas justas. Y es por eso que nosotros nos hemos organizado para poder llamar a la comunidad, a la familia, a los vecinos, a los trabajadores de aquí de Antofagasta, a que este viernes 3 a las 6 de la tarde nos encontremos en la plaza de Ati y podamos marchar y hacer una muestra de unidad a la gente, en donde los trabajadores puedan manifestar sus demandas, que son legítimas. Y en ese sentido nosotros estamos avanzando, es un mismo sentido que venimos desde el 2016, y queremos seguir proyectando porque creemos que la unidad en torno a las demandas es la clave donde nosotros vamos a poder lograr conquistar y poder hacer los cambios reales que estamos demandando.
Jan, muchas gracias por haber compartido con nosotros, gracias también a quienes te acompañaron en esta oportunidad y por supuesto que nosotros como siempre aquí en Antofagasta Televisión vamos a quedar atentos a todo lo que está ocurriendo con las distintas movilizaciones que están llevando a cabo los trabajadores sindicatos de las empresas, sobre todo mineras de nuestra región y por supuesto también a lo que vaya ocurriendo con los distintos llamados que se van a hacer durante este año por parte de No Más AFP. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes también por esta entrevista y también recordar a los vecinos que el movimiento sindical hoy en día sigue vivo frente al trabajador minero que lo está realizando. Muchas gracias. Jan, muchas gracias por estar con nosotros. Esa fue nuestra entrevista a esta hora de la mañana con Jan Segura, vocero del movimiento No Más AFP, movimiento que en estos momentos brindó oficialmente su apoyo a los distintos grupos de trabajadores que están movilizados en nuestra región. Vamos con otras informaciones.